Buenas tardes, soy la doctora Mesarova y vamos a hablar acerca del síndrome de May-Turner como una causa olvidada de trombosis en la mujer. Las trombosis venosas profundas son más prevalentes en el miembro inferior izquierdo y la presencia del síndrome de May-Turner es prevalente pero poco sospechado, asociándose habitualmente a trombosis extensas en el miembro inferior izquierdo. Hay que tener en cuenta que las trombosis venosas profundas iliofemorales tienen más del doble del riesgo de recurrencia respecto a las popliteas o femorales. El síndrome de May-Turner o síndrome de Coquet se caracteriza por una compresión de la vena ilíaca común izquierda por superposición de la arteria ilíaca derecha que la comprime contra la quinta vértebra lumbar. Esa compresión pulsátil y crónica genera un daño endotelial con desarrollo de bandas fibrosas o spurs que deterioran el flujo venoso y la función valvular. Los pacientes que tienen esta variante anatómica tienen mayor riesgo de tener trombosis, pero no es suficiente presentarla para producirse una gran trombosis, ¿sí? Por lo general son pacientes que se exponen a algún factor protrombótico y posteriormente de esta exposición desarrollan la trombosis, ¿sí? Teniendo en cuenta que la enfermedad tromboembólica venosa es multifactorial. Respecto a la prevalencia, no hay estudios poblacionales que permitan definirla. Inicialmente se realizaron estudios en cadáveres donde se describieron la presencia de estas bandas fibrosas en la vena ilíaca, según la serie, entre el 20 al 95%. En 1957, May y Turner describieron que estas bandas fibrosas en la vena ilíaca izquierda se asociaban a esta variante anatómica. Posteriormente se hicieron estudios de serie de casos en personas con trombosis iliofemorales, y también se describieron la presencia de estas bandas fibrosas en la vena ilíaca izquierda, variando en la tasa entre 37 a 76%, dependiendo de la serie, ¿no? Y posteriormente se hicieron estudios también en pacientes con enfermedad venosa crónica o trombosis crónica, donde también se describen estas bandas fibrosas en la vena ilíaca izquierda. Entonces, la variante anatómica en pacientes asintomáticos es del 20 al 30% aproximadamente, si bien hay estudios que reportan hasta el 50% de prevalencia. Pero en realidad el síndrome de May-Turner clínicamente manifiesto se reconoce solo entre el 2 al 5% de las trombosis, y esto en parte se da porque no se sospecha como uno de los desencadenantes de las trombosis. Es más frecuente en mujeres, si bien no se sabe exactamente por qué, se postula que probablemente la mayor lordosis de las vértebras lumbares desplaza hacia anterior las vértebras y favorece la compresión venosa. Y por otro lado, el grado de compresión estaría relacionado con el riesgo de desarrollar la trombosis. Kallenmeyer realizó una revisión sistemática de 137 artículos para poder establecer diferencias entre el sexo de mujeres y hombres que presentaron síndrome de May-Turner. Encontraron mayor prevalencia en mujeres, como hemos dicho anteriormente, con una mediana de edad a los síntomas de 42 años. Lo que vieron es que las mujeres desarrollaban síntomas a una edad más temprana respecto a los hombres, sin encontrar diferencias respecto a la extensión de la trombosis, ni tampoco a los factores de riesgo a los cuales se expusieron. En este mismo estudio, describieron las características de la presentación clínica, y inicialmente lo que hicieron fue evaluar la duración de los síntomas. Y es interesante ver que los síntomas pueden durar o un día hasta más de 10 años.
Y esto es fundamental porque es muy frecuente de que el síndrome de May-Turner se diagnostique en pacientes que tienen enfermedad vascular venosa crónica. Son pacientes que tal vez hicieron en algún momento de su vida una trombosis extensa, se realizó un tratamiento anticoagulante acotado sin recibir tratamiento endovascular, como vamos a ver posteriormente es fundamental en estos pacientes realizarlo, y posteriormente desarrollan un síndrome postrombótico con desarrollo de úlceras, edema crónico, infecciones a repetición, por ende en estos pacientes hay que sospecharlo también. En las fases agudas se genera una trombosis en miembro inferior izquierdo muy sintomática, con mucho edema, dolor. Se vio que los varones suelen tener más edema y dolor, y las mujeres suelen tener tromboembolismo de pulmón, si bien en varios reportes mencionan que la probabilidad de que haya una embolia en presencia de esta variante anatómica es mucho menor por la compresión de la vena. Otra de las manifestaciones que pueden presentarse, bastante infrecuente, es la hipertensión venosa pelviana o síndrome de congestión pelviana, que se caracteriza por obstrucción del flujo venoso o reflujo en las venas gonadales, glúteas o periuterinas. Se caracteriza por estar presente en el 30% de los casos de dolor pelviano crónico, y las causas de esta obstrucción o reflujo son la incompetencia valvular, que esto estaría relacionado con un tema hormonal, ya que es bastante más frecuente de ver en embarazadas o en puérperas. Se puede ver en el síndrome de cascanueces, en la retroversión uterina, y en menor medida en el síndrome de May-Turner por compresión de la vena ilíaca común izquierda. Se da en mujeres en edad fértil, entre 20 a 45 años, y se manifiesta como dismenorrea, disuria y dispaneuria. Algo a tener en cuenta es que son muy frecuentes las presencias de varices vulvares, hasta un 75% de las mujeres la presentan, y la presencia de varices en miembros inferiores. Es muy importante buscar factores protrombóticos asociados al síndrome de May-Turner. Realizamos un estudio que presentamos en el ISTH el año pasado con una serie de casos de personas con síndrome de May-Turner, y lo que vimos es que el 81% de los pacientes presentaron factores protrombóticos asociados, por lo menos uno, ¿sí? Tuvieron de 1 hasta 5 factores protrombóticos detectados. Entonces, dentro de los factores protrombóticos más frecuentes a considerar en mujeres son la utilización de anticonceptivos orales, embarazo y puerperio, trombofilia, tratamiento de fertilidad y obesidad. Respecto al diagnóstico, el gold standard es la flebografía, pero en realidad no se utiliza desde el inicio. Cuando uno tiene una trombosis suprapatelar, uno debería buscar trombosis en las venas pelvianas. Es muy frecuente de que el ecodoppler de las venas intrapelvianas sea dificultoso, y eso se debe a que depende un poco de la experiencia del operador y por otro lado de las características del paciente, pero de todas maneras uno debería utilizarlo en contexto de TBP suprapatelar, y en caso de que el ecodoppler de venas ilíacas y cava sea dudoso, pero si hay mucha sospecha clínica, o si, bueno, efectivamente encontramos una trombosis, el próximo paso es realizar una flebotomografía para poder analizar la disposición de los vasos intrapelvianos, y además también para ver si hay algún tipo de estructura que esté generando compresión, como por ejemplo un tumor. Una vez que tenemos el diagnóstico de síndrome de May-Turner, el tratamiento tiene dos patas: tratamiento endovascular y el tratamiento anticoagulante, y dependiendo un poco de la serie,
se puede agregar o no un antiagregante plaquetario. Respecto al tratamiento endovascular, si bien el doctor Ravelino lo va a profundizar, consta de remoción del trombo, ya sea de manera farmacológica o mecánica, esto asociado a angioplastia y colocación de stent en la vena ilíaca común izquierda. Respecto al tratamiento médico, hay que tener en cuenta que no hay estudios randomizados, prospectivos, adecuados, que nos permitan saber cuál es el mejor anticoagulante y por cuánto tiempo hay que indicarlo en pacientes con trombosis y síndrome de May-Turner. Lo mismo pasa con los antiagregantes plaquetarios. Patnos y colaboradores realizaron una revisión sistemática de artículos que incluían personas con síndrome de May-Turner, en los cuales se realizó remoción del trombo, colocación de stent y tratamiento anticoagulante, y evaluaron la permeabilidad del stent a los 12 meses de haber realizado el tratamiento endovascular. Inicialmente, bueno, el anticoagulante que más se utilizó fue la warfarina. 2 estudios realizaron tratamiento anticoagulante por 6 meses, otros 2 por más de 6 meses, pero no pudieron estipular cuánto tiempo en los pacientes estuvieron anticoagulados, y uno de los estudios realizó tratamiento a largo plazo. Uno solo, además de anticoagular, les indicó a los pacientes aspirina y clopidogrel. Y lo que vieron es que luego del tratamiento endovascular, 12 meses posterior, tuvieron una alta tasa de permeabilidad del stent, más allá de la heterogeneidad del tratamiento, ¿sí? Porque no hubo un tratamiento igual, digamos, respecto al tiempo del tratamiento anticoagulante, y un grupo se utilizó antiagregantes también. Entonces fueron tratamientos bastante heterogéneos. Por otro lado también se realizaron, hay varios estudios que evalúan el tratamiento endovascular y el tratamiento anticoagulantes. La mayoría son revisiones sistemáticas o estudios retrospectivos, pero dentro de los 2 estudios prospectivos, los 2 tienen poca N. Uno evaluó 113 pacientes de manera prospectiva, fueron pacientes que fueron sometidos a trombolíticos y colocación de stent, y posteriormente se anticoagularon, y lo que se evaluó fue la permeabilidad del stent en pacientes que fueron anticoagulados por menos de 12 meses y por más de 12 meses. Y lo que vieron es que no hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a la permeabilidad en los 2 grupos. Hay que tener en cuenta que de estos pacientes, el 52% tenían síndrome de May-Turner, y la decisión de suspender el tratamiento anticoagulante se hacía si veían que el stent estaba permeable, si el miembro inferior tenía adecuado flujo, y si la trombosis fue desencadenada por un factor de riesgo mayor y irreversible. Por otro lado, realizaron otro estudio prospectivo de 111 pacientes, donde eran también pacientes con síndrome de May-Turner, que fueron sometidos a tratamiento endovascular para remoción del trombo y colocación de stent, y además se anticoagularon por lo menos por 3 meses, y lo que comparaban era pacientes anticoagulados con rivaroxaban versus pacientes anticoagulados con antivitamina K. El 66% de la cohorte recibió rivaroxaban y el resto antivitamina K.
El 40% hizo tratamiento a largo plazo, el 50% tratamiento limitado y un 10% no se pudo especificar exactamente el tiempo de tratamiento. Luego del tratamiento endovascular, el 15%, además de recibir tratamiento anticoagulante, recibió antiagregante. Y lo que vieron es que el 83% de los pacientes, en total, digamos, no tuvo síndrome postrombótico, y las personas que desarrollaron el síndrome postrombótico fueron síntomas leves, solamente uno, en el grupo Rivaroxaban, desarrolló un síndrome postrombótico moderado. Y respecto a los sangrados, hubieron 2 sangrados mayores, uno de cada grupo evaluado, y 13 pacientes presentaron reestenosis del stent, 7 pacientes en el grupo Rivaroxaban y 4 en el grupo antivitamina K. Pero bueno, lo importante es que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la permeabilidad del stent en los 2 grupos. Y por otro lado, se hizo una encuesta de 106 expertos de diferentes especialidades y lugares del mundo, y se les propuso un caso clínico de un paciente con May Turner y una trombosis iliofemoral, y les preguntaron qué tipo de tratamiento médico realizarían, y la verdad es que la respuesta fue bastante heterogénea. Entonces, a la hora de elegir un tratamiento anticoagulante, uno tiene que tener en cuenta que no hay consenso ni evidencia científica al respecto. Hoy por hoy los DOAC se utilizan cada vez más, y si bien hay poca evidencia científica, podrían utilizarse. Uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir el anticoagulante el riesgo-beneficio respecto a los sangrados, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que probablemente estos pacientes también estén antiagregados, y a la hora de elegir el anticoagulante tener en cuenta qué desencadenante presentó el paciente, además de tener el síndrome de May Turner. Por lo general lo que se hace es hacer un tratamiento de 15 a 21 días con enoxaparina, y posteriormente se rota al Goviral. Con respecto al tratamiento, al tiempo de tratamiento anticoagulante, tampoco hay nada estipulado. Uno debería decidir si los pacientes tienen que estar en tratamiento anticoagulante a largo plazo o no, en función del desencadenante de la trombosis asociado al síndrome de May Turner, ¿no? Más allá de la variante anatómica, ver qué fue lo que generó la trombosis. Pero que por lo menos el paciente debería estar anticoagulado de 3 a 6 meses, dependiendo de dónde uno lo lea. Y con respecto al tratamiento antiagregante, tampoco hay consenso. Se sabe que la reestenosis del stent no depende del tratamiento antiagregante, porque la fisiopatogenia de la oclusión de los stents venosos son distintos a los arteriales, y el tratamiento, la duración del tratamiento antiagregante tampoco está estipulado. Puse entre signo de pregunta 1 año para preguntarle al doctor Ravelino cuál es su postura respecto al tratamiento antiagregante y por cuánto tiempo más. Bueno, con respecto a las conclusiones, el síndrome de May Turner es poco sospechado, no debería considerarse como único gatillo para desarrollar la trombosis, y saber que la combinación del tratamiento endovascular asociado al tratamiento anticoagulante impide el desarrollo del síndrome postrombótico moderado a severo, mejorando sustancialmente la morbilidad de los pacientes. Muchas gracias.